Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. Que en el día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de los Filipenses, la carta a los Filipenses, y hoy nos toca Filipenses 2:12. Recordemos que estábamos estudiando anteriormente el Cristo humillado y exaltado. El Señor padeció muchas cosas como hombre, pero Él se mantuvo, tuvo esa humildad, ¿verdad? Y nosotros también como cristianos debemos tener esa humildad que tuvo realmente el Señor. Dice el verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Realmente nosotros reconocemos, tenemos que saber que Cristo dio su vida por nosotros, es nuestro Salvador. Y aquí Pablo insta a los filipenses a ser portadores de luz. Dice el verso 12 del capítulo 2 de Filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice el verso 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna, perversa, en medio de lo cual resplandecéis como iluminares en el mundo. Dice el 16, ácidos de la palabra de la vida, o ácido de la palabra de la vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Realmente aquí Pablo le insta a que sean portadores de luz, y él comienza diciendo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Debemos de ocuparnos de nuestra salvación. El simple hecho de que usted ya haya confesado a Jesucristo como su Salvador, que lo hayamos confesado, eso no quiere decir, y que nos hayamos bautizado para el perdón de pecado, eso no quiere decir que ya somos salvos, siempre salvos. Debemos de ocuparnos con temblor y temor en nuestra salvación. Entonces, dice aquí, la salvación puede estar acompañada de todo lo que Pablo ha dicho anteriormente, en los versos del 1 al 11, tratando de lograrlo con temor y temblor, o sea, reverencia, confiando siempre en que Dios actuará en la vida del creyente. Mire, en vista de la obediencia de Cristo y de su señorío, los filipenses mostrarían una obediencia parecida. Pablo no enseña que nuestra salvación dependa de lo que continuamente hagamos, sino que debe expresarse en un avance progresivo en la vida y el carácter cristiano, no solo individualmente, sino a través de la participación obediencia en el llamado colectivo de Dios y la iglesia local. Filipenses 1:5, Filipenses 6:5. Dice el verso 13 aquí: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire, usted puede ver a 2 Corintios 3:5. Sin negar la libertad humana, Pablo destaca la participación de Dios en la salvación del individuo, tanto en su decisión inicial como en sus posteriores progresos. Es verdad que Dios está ahí, Dios está mirando, Dios pone en nosotros que Él como lo hace, pero también Dios dejó su palabra, donde usted y yo tenemos que estar pendientes, estudiando, obedeciendo esta palabra para alcanzar la salvación. Dios pone en nuestras manos la palabra, cosa que antes no la tenían completa, hoy la tenemos completa. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación por medio de la palabra y siempre estar, vamos a decir, activo en ella. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad, pero también tenemos nosotros que tener ese anhelo de querer alcanzar la salvación. Dice el 14:
haced todo sin murmuración y contienda. Como cristianos ya no podemos estar en contienda, pero tampoco murmurando. Tenemos que hacerlo todo con amor, realmente. Usted puede ver a 1 Corintios 10:10, a Romanos 14:1. Dice el 15, para que seáis irreprensibles, usted ve que no haya que reprenderlo, y sencillo, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como iluminares en el mundo. Y este es el punto. Como cristianos debemos de ser la diferencia en cuanto a hacer la cosa correcta, hacer la cosa bien. Y debemos de esforzarnos cada día más a través de la palabra del Señor, de llevarla a cabo para nosotros hacer iluminares en el mundo. Entonces, usted puede ver aquí Mateo 5:45, Efesios 5:1 y 8. Entonces dice el 16, ácidos de la palabra o vacíos de la palabra, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, ha sido agarrarnos de la palabra, no agarrarnos de un líder, no agarrarse de mí, no agarrarse de nadie, sino agarrarse de la palabra. Tratar de, en nuestra vida, que sea la palabra que hable a través de nosotros. Agarrado de la palabra, ha sido. Es decir, al Evangelio. Esta frase ocurre aquí solamente en el Nuevo Testamento. Usted puede ver a 2 Corintios 1:14, 1 Tesalonicenses 2:19. Dice el 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Usted puede ver a 2 de Reyes 16:13, 2 de Timoteo 4:6, Romanos 15:16, Colosenses 1:24. Mire, libación. Dice aquí el 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo, y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Tal vez aquí es una referencia al suministro del apóstol, a su posible martirio. Las libaciones, o sea, derramar un líquido, eran comunes en el Antiguo Testamento en ciertos sacrificios. Usted puede ver a 2 de Reyes 16:13. Por eso él dice, y aunque sea derramado en libaciones, usted ve, o sea, las libaciones era derramar un líquido que se usaba. Entonces, en libaciones, ¿por qué? Todo el martirio que pasó Pablo por el Evangelio y que hoy en día a nosotros pues nos conviene realmente. Ya para terminar, mire, el discipulado llama a los cristianos a renunciar a atribuciones muy estimadas en nuestro medio cultural y aceptar el papel asignado por Dios. Al ser discípulo de Cristo, al ser ya parte del cuerpo del Señor, hay muchas cosas que hay que dejarlas para agradar a Dios. Entonces vamos a tener que sacrificar muchas cosas y renunciar a atribuciones muy estimadas en nuestro medio cultural y aceptar el papel asignado por Dios. Y puede que esa actitud no suscite el reconocimiento social. Al dejar tantas cosas que hacíamos, quizás éramos personas muy influyentes en algo y teníamos muchos méritos en una cosa, pero al dejar ese papel, puede ser que eso al dejarlo no tengamos el reconocimiento social, pero no importa. Sin embargo, debemos confiar en Dios, la forma de establecer nuestro nombre y promoverlo en el mundo a través de ¿qué? De seguir a Dios, del cristianismo, de predicar la palabra, porque esos homenajes de la vida diaria, eso se queda, pero la salvación viene a través de Cristo y nosotros tenemos, como discípulos del Señor, tenemos que trabajar en su obra. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy y vamos a venir después con lo que es donde Timoteo es recomendado. Hoy estuvimos hablando de portadores de luz. La pregunta realmente sería, ¿somos nosotros portadores de luz en medio de este mundo como está? Vamos a esforzarnos cada día más a ser portadores de luz y no de tiniebla. Y en el caso mío, necesito cada día más esforzarme para eso, porque si le sirvo a Cristo, debo ser portador de luz. Pienso que si usted ya lo es, que bueno, y si no, pues hay que trabajar en eso a través de la palabra. Gracias por su sintonía. Vamos a continuar
luego, como le dije, con Timoteo recomendado y venimos con el verso 19. Así que gracias, paz de Dios.